buenos días. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia en este acto de inauguración de la exposición Trazos y puntadas para el recuerdo, que pertenece a la Asociación 11M Afectados del Terrorismo, cuyo presidente, Eulogio Paz, está con nosotros esta mañana. Es una exposición que reúne cuadros, que reúne fotografías, que reúne discos de música que pertenecen a los fondos que tiene la asociación. Históricamente ha sido lo habitual las quejas de las víctimas por la falta de atención social, por el desinterés de la sociedad con su situación y también con el desinterés de las instituciones. Esa situación, a mi juicio, ha cambiado. La exposición que mostramos esta mañana refleja precisamente lo contrario: la solidaridad y el respaldo de un amplio colectivo de artistas, de creadores, que son pintores, músicos, fotógrafos, que crearon sus obras inspirándose en la tragedia del 11 de marzo de 2004 y que además no solo se inspiraron, sino que donaron esas obras a la Asociación 11M Afectados del Terrorismo, que agrupa a una importante cantidad de miembros, de víctimas del terrorismo de esos atentados. Es un reflejo de un movimiento de solidaridad de una parte de la sociedad con las víctimas. Ahora, al margen de esta exposición, hay que constatar que son muchas las obras artísticas que se están dedicando en el presente también a las víctimas del terrorismo, ya sean obras literarias, cinematográficas, etcétera. Las víctimas están presentes, por ejemplo, en la literatura desde mediados de los años 70. Posiblemente el pionero es el escritor donostiarra Raúl Guerra Garrido, que en 1976 publica Lectura insólita del Capital, referida a un secuestrado por ETA, que unos años después publica La carta a una víctima de la extorsión. Hay interés de los creadores desde entonces, pero la diferencia entre aquella época y la actual es que ahora es la sociedad la que responde a esos estímulos culturales y responde de forma positiva ante esas obras, cosa que en aquellos años, en los 70 y en los 80, no ocurría. Ahora hay mucho más interés de los ciudadanos por conocer lo que ha ocurrido con las víctimas, por conocer con su historia y por conocer su situación. Y también hay, aunque a veces pues no se reconozca, un interés institucional. Hace un par de meses se presentaba en esta misma sala un trabajo que había hecho el Instituto Valentín de Foronda con la Fundación Víctimas del Terrorismo relativo a los espacios públicos de memoria. Los investigadores de este instituto de la UPV habían contabilizado en las ciudades españolas casi 400 espacios públicos de memoria y no contabilizaban en esa relación las calles que estaban dedicadas a las víctimas. Es decir, además de las calles, que son muchas, eran me parece que eran 393 exactamente, me quiero recordar, esos espacios públicos. Eso refleja que también las instituciones están prestando atención a las víctimas y han adoptado iniciativas de recuerdo y de memoria. Pues bien, sin más, les voy a dar la palabra a Eulogio Paz para que él nos hable de la exposición que luego nos va a hacer él mismo de Cicerone. Gracias. Buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer la presencia de todos ustedes. También agradecer al Centro Memorial, a Florencio Domínguez y a todo su equipo el habernos concedido este importante lugar para realizar nuestra exposición, titulada Trazos y puntadas para el recuerdo. Como muy bien él ha explicado, casi lo ha dicho todo, pero bueno, yo un poco lo voy a ampliar. La colección de arte de nuestra asociación, se compone casi en su totalidad de donaciones hechas a lo largo del tiempo por multitud de personas que han querido mostrar su cariño y solidaridad con los afectados y sus familias. Desde el primer momento, estas donaciones se han ido recopilando y exponiendo como una muestra de agradecimiento recibido y por la concienciación social, para que no haya olvido con lo ocurrido aquel 11 de marzo del 2004,
pero también buscando crear un espacio para la reflexión y con la educación en valores como la paz, la solidaridad y la justicia. Algunas donaciones provienen de la colección de pinturas donadas por los pintores de Santa Eugenia. Santa Eugenia es uno de los lugares donde fueron atacados los trenes el 11 de marzo del 2004 por el terrorismo yihadista. Un grupo de pintores encabezados por África Llevar donaron, de hecho, el cuadro del cartel es suyo, de África Llevar, donaron sus obras con el fin de obtener fondos para la asociación, cuadros llenos de colorido, llenos de esperanzas, de utopías y de primaveras. Es importante resaltar que en aquellos momentos de creación de la asociación estos cuadros nos los donaron incluso para venderlos, para obtener dinero para la asociación, pero evidentemente ni los hemos vendido ni los vamos a vender, porque no valen ni 1 euro, ni 1.000, ni 100.000, tienen el valor que tienen, ¿no? También la donación de Asociación de Pintores Realistas de Madrid se involucró con la asociación y reunió una exposición monográfica a las obras de 50 artistas que incluían pinturas y esculturas, también grabados como la serie de Elena Alguacil, cuya sencillez y expresividad lo hacen realmente increíbles, las cruces de Nana, que simbolizan las posibilidades de cruzarse en la vida con personas y situaciones distintas. Junto a los trazos de pintura ocupan un espacio importante la colección de puntadas de los tapices de Pauwels. Por eso se llama trazos, porque los trazos serían el equivalente a los cuadros, a la pintura, y las puntadas son los trabajos de Pauwels. Todos sabéis lo que es los trabajos de Pauwels, la unión de las telas, llegados de distintos lugares del mundo, destacando pues muchos tapices, un árbol en memoria de las víctimas del 11M, y en esto sí que hay que destacar, en relación a los cuadros, esto es una pequeña exposición porque tenemos más de 200 cuadros, y con los Pauwels pasa lo mismo, tenemos Pauwels incluso de hasta 5 metros de altura, que eventemente pues aquí no se pueden poner, hay espacios. Nosotros siempre en la exposición nos ajustamos al espacio, a la sala, a la sala que nos dejan y donde lo podemos hacer. Hay sitios donde podemos poner 30 cuadros, hay otros podemos poner 100 y otros podemos poner 200, y los tapices los Pauwels pasa lo mismo. Aquí evidentemente pues no se pueden poner esos Pauwels de 5 metros de altura, ¿no? En el año 2005 la asociación recibió una serie de litografías también que fueron donadas por el elenco de artistas plásticos sin fronteras, el Movimiento por la Paz y el Desarme y la Libertad, y que actualmente forman parte del monumento de homenaje a las víctimas del 11M en la Estación del Pozo. Es una serie de 33 litografías, que veremos abajo algunas de ellas, que están puestas seguidas en el monumento del Pozo y parecen las ventanas del tren, y bueno, pues es bastante significativa. De hecho, el monumento de la Estación del Pozo, que lo hizo bajo el arquitecto, el dibujante y humorista José María Pérez González Peridis, pues es uno de los monumentos más significativos del 11M por su tamaño y por las características que tiene, ¿no? También forman parte de la colección fotografías como la serie de Miradas silenciosas de Leopoldo Pizarro, que era un fotógrafo chileno que estaba en esos días aquí en Madrid y se puso a hacer fotos relacionadas posteriores a los atentados, a las manifestaciones, a los lugares de los atentados, y nos donó todas esas fotografías. O el libro de los hermanos Adán y David Burgos, titulado Madrid sin memoria, que está aquí expuesto en el Centro Memorial, en lo que es la exposición del Centro Memorial, pero lo hemos puesto también abajo, y de hecho es un libro totalmente de fotos relacionadas con aquellos días. Y de hecho nosotros creamos un premio que se llama Por la Memoria y la Paz, que este último año se lo dimos a Fernando Reinares por su trabajo sobre la investigación de los atentados del 11M, que se llama el 11M, la venganza de Al-Qaeda, y de hecho el año que viene el premio Por la Memoria y la Paz se lo vamos a dar a estos dos hermanos, Adán y David Burgos, por ese trabajo de Madrid sin memoria han realizado. A día de hoy, como he dicho, la asociación cuenta con un amplio fondo de piezas artísticas entre pinturas, dibujos, grabados, litografías, esculturas, fotografías, tapices, poemas, discos. Pues se hicieron muchas canciones relacionadas con el 11M, La Oreja de Van Gogh, por ejemplo, que se titula Jueves, Ecos de Luz Casal, y bueno, pues muchas canciones incluso conocidas que se han expuesto, y premios también que nos han concedido. Hemos traído unos pequeños premios que hemos podido colocar aquí porque también tenemos muchísimos,
Y bueno, la colección, deciros que se ha expuesto en diferentes lugares de la geografía española, realizándose también conciertos en homenaje a las víctimas. Sí que, para terminar esto, sí que quería decir la importancia de esta colección y la importancia de su pervivencia en el tiempo, ¿no? Es decir, no cabe duda que para nosotros el camino de nuestra asociación ha sido un camino, y lo sigue siendo, bastante difícil, porque bueno, pues todos sabemos lo que los atentados del 11M trajeron y las teorías de la conspiración, y en principio nuestra asociación pues no fue muy bien vista, porque bueno, más o menos estábamos un poco, parece que incluso nosotros habíamos sido los culpables de los atentados, ¿no? Y los tenemos incluso en un local, como digo yo, de mala muerte, porque cualquier día pues puede pasar cualquier cosa y tal, ¿no? Sí que es verdad que esto para nosotros es un proyecto en el tiempo. Yo digo muchas veces, yo dentro de 50 años, y me alargo mucho, dentro de 50 años no voy a estar aquí, y en definitiva pues ni muchas víctimas vamos a seguir, y al cabo de 50 años sí que lo que se trata es de que lo que quede es un relato objetivo de lo que ocurrió, la memoria del 11M, la memoria histórica del 11M, de lo que pasó realmente aquellos días, y que va a quedar, digamos, testimoniado en los monumentos, porque hay muchos monumentos también dedicados en toda España relacionados con el 11M, y en esta colección que esperamos que tenga un lugar seguro para que con el tiempo pues pueda servir de testimonio, de recuerdo y de concienciación para las generaciones nuevas. De hecho, como ya sabéis, además de este centro memorial, hay previsto una segunda sede de este centro memorial en Madrid, porque de hecho fue un acuerdo en su día del gobierno de Mariano Rajoy, y que se ha ratificado recientemente. Se ratificó en febrero del 2019 por el gobierno actual, y de hecho parece ser que ya además hay un local para este segundo centro memorial, y bueno, pues sería un buen lugar para que allí tengamos nuestra exposición temporal y también tengamos guardados nuestros cuadros. Y nada más, si no hay nada más que haya que decir, pues os acompañaría a visitar esta exposición para explicaros un poco el contenido de esta pequeña muestra, porque ya digo, tenemos más de 200 cuadros de password, en fin, de premios, de muchos elementos artísticos, pero bueno, pues esto es lo que hemos traído aquí. Es que Ricardo, muchas gracias. Pues muchas gracias. Si les parece, bajamos a la segunda planta.